¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Hubo un momento, hace algunos años, donde un tema básicamente tomó todas las noticias, que era el tema medioambiental. Aparecieron organizaciones que fomentaban el que se discutieran determinadas materias en términos medioambientales. Y aparece una organización internacional que es Greenpeace. Vamos a conversar hoy día con el director de Greenpeace Chile, Matías Azun. Gracias, Matías, por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Déjame retomar un poquitito lo que planteé en la introducción. Hubo un momento dado en que el tema ambiental estaba en la boca de todos, para ponerlo en términos exagerados, pero no tan exagerados. Sí. No solamente en Chile, sino que también en otras partes. Y como que de pronto algo tremendamente importante como el cuidado del medio ambiente pasó a ser parte de la agenda. Sí. Y con esa velocidad que llegó, parece que esa velocidad fue la misma con la que nos dejó. ¿Eso es una pregunta o una aseveración? Una afirmación? No, creo yo que está bastante más debilitado hoy día el tema medioambiental, a pesar de que creo que ya en términos de educación escolar, en términos de lo que pasó. Sí, se normalizó, dado, ¿no? Claro, ya se generó una relación entre la gente y el medio ambiente que, bueno, que tiene importancia. Yo creo sobre eso quizás, por supuesto, uno podría desde afuera y observándolo llegar a la conclusión de que ha perdido preponderancia el tema ambiental en la agenda. Y la realidad de las cosas es que en muchos sentidos las conversaciones que se instalaron en el ciclo, por así decirlo, posterior a Hidroaicén, ¿no? Entre 2014 y los últimos episodios de contaminación preestallido, ¿no? 2019 en Quintero y Puchuncaví, hubo una preponderancia mayúscula, ¿no? Es como Chile entero se movilizaba por temas medioambientales y eso estuvo muy presente, especialmente en las campañas de la primera convención constitucional. Fueron elegidas sobre todo mujeres muy competentes en cada uno de sus ámbitos, especialistas en microbiología, especialistas en salares, especialistas en derechos de agua, especialistas hídricos, en temáticas vinculadas a la geofísica de los glaciares, que fueron elegidas en ese proceso que todos sabemos terminó espantosamente mal. Muy mal, sí. ¿Sí? En todo sentido. Y a propósito de eso uno podría establecer que hubo un retraimiento. Sin embargo, si uno revisa, por ejemplo, la calidad de la conversación, ¿no? Yo tengo la sensación de que mucho de eso llegó y se instaló. Cuando uno le pregunta a las personas si sabe lo que es greenwashing, ¿no? El lavado de imagen verde, ¿no? El hacerse pasar por verde para, la gente en general tiene una evaluación negativa del concepto, pero toda la información que tiene no viene de políticas públicas o de educación independiente y transversal, sino de las propias empresas. A ver, pero que ahí estás diciendo una cosa que es súper interesante, porque el concepto no es algo que esté muy posicionado. ¿Greenwashing? Greenwashing, Se claro, sorprendería que los estudios nos están dando que muy se hace alto. pasar por verde, pero no es verde. Claro. Hay una primera tendencia. En el fondo, uno supondría que el concepto no es tan conocido y sin embargo está bastante más instalado de lo que uno piensa. La gente lo pondera negativamente, es una práctica no deseable. Sin embargo, todo lo que sé sobre las empresas me lo enseñan las propias empresas. O sea, a la hora de elegir en el pasillo del supermercado qué detergente comprar, elijo y miro y dice, este es amigable con los delfines, ¿no? Entonces, yo tengo la sensación de que mucho de la conversación sobre cuidar el agua, preocuparnos del cambio climático, tratar de producir menos emisiones, preferir vehículos eléctricos sobre vehículos de combustión, quedó en la ciudadanía. O sea, se creó una cultura más ecológica. Yo creo que se corrió la base hacia una cultura más ecológica. El problema es que esa cultura ecológica no necesariamente ha tenido los contrapesos y hoy en día está dominada por un discurso sin mucho contrapeso institucional en la lógica de las empresas. No hay campañas de educación pública, por ejemplo, para saber qué detergente comprar, qué tipo de mejores prácticas para ahorrar agua. No, nos acordamos para el día del agua. Todo eso. Domingo, hay un tema que creo que es tremendamente importante, que ocurre cada vez que hay cambio de autoridad, porque la autoridad que llega
ha hecho una campaña donde ha prometido una serie de cosas en Sí. su programa, y desde ese punto de vista, ¿qué lugar ocupa el medio ambiente hoy día? Yo diría que un lugar central, ¿no? Porque si la primera tendencia es que hay, lo que te respondía recién, si la primera tendencia es que mucho del discurso ambiental llegó para quedarse y Sí. cambió la brújula, por el otro lado también surgió un discurso antiambiental, ¿no? El presidente Javier Milei el otro día, lanzando el proyecto de ley de glaciares, señalaba, por ejemplo, de manera muy explícita, que los que protegíamos el agua éramos ambientalistas. Y en un tono un poquito más, proteger el agua, ¿no? Ambientalistas, vaya, ¿no? Eh, y en Chile, ministros de Estado han señalado que nos oponemos a la construcción de hospitales porque queremos proteger a la ranita de Darwin, ¿no? O a 3 arbolitos, ¿no? Como si las cosas no fuesen compatibles, Bueno, ¿no? es que ahí hay un punto muy interesante en lo que estás planteando, Domingo, que tiene que ver con lo siguiente. ¿Qué tanto la conversación sobre este tipo de tema Sí. medioambiental llega muy rápido a la caricatura, llega muy rápido al insulto, llega muy rápido a cosas que no tiene que ver necesariamente con el contenido de lo que estamos hablando? Bueno, tal cual, ¿no? Matías, personalmente he sido invitado a salir del país por parte del candidato José Antonio Kast, justamente por tratar de defender el medio ambiente. Entonces, bajo esa lógica, yo creo que se radicalizó un poquito las dos posturas, ¿no? Se corrió la brújula, pero por el otro lado también se instaló un discurso mucho más explícito sobre la necesidad de aprovechar los recursos medioambientales y la explotación de los recursos naturales, ¿no? Y ahí es complicado porque efectivamente no solo ha perdido tracción en la ciudadanía, sino que ha ganado también potencia un discurso antiecológico, que es no negacionista en el sentido sueco-europeo que dice el cambio climático no es verdad, los dinosaurios se extinguieron porque, Sí. digamos, no sé, la glaciación es resultado de las variaciones climáticas de la Tierra, que hace así, sino directamente alguien más a lo Trump, ¿no? Diciendo, hay que drill, baby, drill, ¿no? Como perforemos, 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 ¿no? ¿Qué me importa el hogar de las ballenas que se expanda la salmonicultura? ¿A quién le importan los salares, que son básicamente glaciares en el desierto que permiten que el desierto mantenga un límite de vida y no se transforme en la superficie de Marte? Pero no nos importan los salares, explotémoslos todos los salares. O basta, como decía ayer a gritos, ¿no? El ministro de Vivienda, ¿no? Sí. Poduje, el mismo día de ayer, a gritos en la propia, me parecía que era la municipalidad de Valdivia, ¿no? La capital de los humedales de Chile, así como, ¿hasta cuándo protegen los humedales? ¿No? Denúncienme, ¿por qué los están protegiendo? Entonces, ese discurso antiambiental, ¿no? Que ha planteado que es o derechos de las personas o derechos de los pingüinos, ¿no? Y que desconoce los vínculos que hay entre naturaleza y desarrollo, que plantea una falsa dicotomía, también ha ganado tracción. Y es muy peligroso ese discurso porque no solo es esencialmente anticientífico, sino además extremadamente cortoplacista. Chile tiene múltiples territorios que han visto deprecada la calidad de vida, el ejercicio de derechos de los ciudadanos, justamente porque no evaluamos correctamente las cargas ambientales. Estoy fundamentalmente hablando de la contaminación en Quintero Puchuncaví, pero también lo vimos cuando se produjo el escándalo por el vertimiento de salmones en las afueras de la isla de Chiloé, que terminó con la isla durante casi un mes paralizada, ¿no? Chiloé está privado, ¿se acuerdas del 2016? Y que se tradujo en una crisis gigantesca, en donde mientras las empresas salmoneras cobraban seguros, ya había pasado con el virus ISA, ¿no? Y algunas de ellas sufrieron muchísimo, pero la gran mayoría cobró su seguro, estaba más protegida, pero las personas dejaron de recibir ingresos porque la industria colapsó. Ahora, Entonces, un poco lo que quiero plantearte es, no considerar los límites ambientales sí. se traduce en una emergencia. Y podría seguir los incendios forestales, que fueron explícitamente informados y advertidos por especialistas climáticos, especialistas forestales y especialistas urbanos, señalando que el borde urbano, tanto de Valparaíso, que se quema cada cierta cantidad de años, y esto tiene implicancias prácticas. Pero ahora hay un punto, ahora, Matías, que tiene que ver con esto.
es algo que viene pasando independientemente de los gobiernos que han estado al mando. Puede ser que haya alguno Tiendo a creer que no, ¿eh? Tiendo a creer que no. Puede ser que haya alguno que sea más sensible al tema o lo que sea, pero, por ejemplo, mencionaste tú varias cosas que mucha gente recuerda, pero lo importante es a ver qué tanto la cultura medioambiental ha mejorado desde ese punto, o solamente es un tema para hacer un gallito en campaña. Bueno, se puede hacer campaña diciendo que uno es ecologista, claro que sí, ¿no? Y usarlo como lema de campaña es complicado, sobre todo si después uno no cumple. Pero la realidad de las cosas es que mi sensación es que, considerando el tamaño de los desafíos del colapso ecológico planetario que estamos enfrentando en términos reales, ¿no? Y esto pudiese parecer desesperanzador que lo diga un dirigente ambiental como yo, ¿no? Pero cuando nos avisan que va a llover, ¿no? O que viene el fenómeno del Niño, no nos dicen viene la lluvia, nos dicen viene un río atmosférico. Y no nos dicen viene el niño Godzilla. ¿Sí? O sea, es como si el clima se hubiese hastiado de nosotros e hiciese todo lo posible por derrumbarnos el techo, ¿no? Entonces, de la casa con la lluvia. La realidad de las cosas es que el cambio climático está golpeando a la puerta. Y paradójicamente las decisiones políticas no se han hecho a la velocidad necesaria. Lo hemos dicho desde hace 20 años. Chile es rico en energías renovables y sin embargo tuvimos un alza de precios de combustible justamente por no haber incorporado los potenciales que teníamos en energías limpias hace muchos años atrás. Ahora, si bien la transformación ha sido gradual y hay buses eléctricos, podríamos haberlo hecho más rápido, ¿no? Sí. Ahora, Matías, hay un punto que es inevitable conversarlo porque acaba de instalarse el nuevo gobierno que tiene posición muy concreta respecto de la situación del medio ambiente. Dime tú, ¿cómo evalúas tú esa posición? A mí, la verdad, leía ayer algunas entrevistas particularmente, por ejemplo, la entrevista del ex subsecretario de Medio Ambiente, ¿no? de Sebastián Piñera, en donde él señalaba, lo voy a interpretar, pero que la ley, por ejemplo, de reconstrucción, ¿no? que permite relocalización de salmonicultura sin evaluación ambiental, que le quita atributos a los tribunales ambientales para fiscalizar la acción del gobierno, que traspasa a las personas el costo indemnizatorio por una mala evaluación ambiental cuando se retira el permiso, ¿no? Y hay una especie como de garantía a todo evento entregada, ¿no? Hay un conjunto de disminuciones él le decía como de corte de esquinas rápido para tratar de posicionar una agenda hiperproductiva muy lineal, sin entender el entramado burocrático que es realmente el meollo de la dispersión de burocracia que multiplica los tiempos, las evaluaciones y las incertidumbres, ¿no? Él lo decía, y la verdad, nosotros desde Greenpeace tendemos a estar muy de acuerdo con esa evaluación, porque no se puede promocionar el trabajo de las empresas a costa del medio ambiente, es un poco lo que te decía al principio. No se puede pensar en pan para hoy y hambre para mañana. Chile ya tiene una situación de riesgo hídrico altísimo. Ya tiene problemas severos de contaminación por metales pesados. Y las normas de manejo primario de termoeléctricas, ese decreto sigue durmiendo. Sí, ahora, Entonces, ahí hay un punto que me gustaría que lo pudieras aclarar un poquitito. Esto es algo que tiene que ver con ¿qué es aquello que da mayor ingreso? Eso es una discusión que tiene que ver con, a ver, qué cosa produce más rápido y genera más ingresos. Sin importar el costo, dice. Sí, claro. Pensando, bueno, después de que tengamos la plata, etcétera, bueno, usamos esa plata para proteger y qué sé yo, darle de comer a la gente. De nuevo, el problema de invertir en mantener la vía que ya está demostrando haber llegado al límite y al colapso, ¿no?
en contaminación en diversas zonas en el norte de Chile como resultado de las operaciones de mineras, por ejemplo, en pérdida de masa de glaciares como resultado de la falta de una normativa a la que sistemáticamente nos hemos negado, en que no ingrese una normativa sobre emisiones de termoeléctricas que permitirían beneficiar a la gente de Huasco, de Coronel y de distintas zonas del país, de Quintero y Puchuncaví, el que nos dejemos de preocupar por una diversificación productiva en la zona de la higuera y que sigamos dependiendo de que un proyecto corrupto, nefasto, obsoleto e deficiente como Dominga, que lleva 14 años en evaluación ambiental, siga avanzando simplemente porque el titular tiene los recursos necesarios para que digamos, un ejército de abogados tan grande, que por lo demás incluso le permitió condonar sus penas de cárcel por cohecho, por clases de ética, ¿no? Entonces, el abuso no puede llegar a ese nivel a costa del medio ambiente. Las situaciones como esta en la práctica se transforman en los hechos. Y permíteme explicarlo de esta manera. No considerar las dimensiones medioambientales es la mejor receta para producir emergencias. El mejor ejemplo es paradójicamente el que le da nombre al proyecto de reconstrucción. La reconstrucción cobra sentido después de que nos dimos cuenta de que cada cierto tiempo, en el límite urbano empobrecido de ciudades que crecen sin control, las casas se queman, porque están cerca de operaciones forestales en el medio de una crisis climática brutal, con crisis hídrica. No se consideran ninguna de esas variables, no se considera un plan de mitigación, a la gente se les queman las casas, ¿no? Y el resultado es, tenemos que diseñar un plan de reconstrucción. ¿No sería mejor, por ejemplo, haberle dado urgencia a la ley de prevención de incendios forestales, que vuelve de nuevo a dormir en el Congreso? Avanzó en la Cámara de Diputados en los incendios de Valparaíso hace 3 años atrás, y avanzó ahora por el Senado con el incendio de Concepción. Y ahí quedamos. Oye, entonces, es de loco, nos preocupamos, es muy loco. En vez de arreglar el problema, ¿no? Contratamos un enfermero que nos ayuda a seguir, es como a mantenernos en la situación. Oye, pero hay una pregunta que te quiero hacer, que yo creo que es una pregunta difícil de responder, porque puede ser variable la respuesta en distintas circunstancias, y que tiene que ver con ¿qué tanto crees tú que al chileno promedio, al chileno común y corriente que se ve en todas partes, qué tanto crees tú que le importa? Mucho. Le importa si es que no le llega a él qué sé yo, el accidente, o si no le llega a él la cuestión, pero qué tanto te dicen, oye, son puras exageraciones estos grupos acá allá, o te dicen, mira, lo que hay que hacer es básicamente generar ingresos, y eso de alguna manera necesita que se acepte talar árboles, qué sé yo, botar icebergs, etcétera. ¿Qué tanto sientes tú que la gente apoya una mirada distinta al medio ambiente? A ver, la realidad climática nos obliga a tomar decisiones rápidas que van a ser muy complejas y dolorosas. Implican dejar de invertir en modelos de destrucción de la naturaleza y empezar a generar una economía más saludable, basado en la recuperación, basado en la protección de la propia naturaleza como parte de las soluciones climáticas, basado en una economía circular, en donde se internalicen las externalidades. Si mañana, por ejemplo, las empresas de carbón tuviesen que incorporar todos los años de vida perdida y los gastos en salud pública, incluso aquellos que no se cubren, incluso con fallos en la Corte Suprema, como lo que ocurre en Quintero y Puchuncaví, automáticamente se expandiría la potencia solar y eólica de nuestro país, que por lo demás es el equivalente al Dubái de las energías renovables. ¿Tiene posibilidades Chile de tener una economía más limpia, más sólida, pero que no dependa de la extracción excesiva al límite de destruir los equilibrios medioambientales? Absolutamente. Lo que me permite entonces señalar que no nos estamos oponiendo a todo. No hay una potencia medioambiental significativa evitando, ¿no? Hablando de arañitas quiero decir, que por lo demás son muy importantes, pero no es que por 3 arañitas no vamos a hacer un hospital. O sea, lo que se requiere en Chile son conversaciones más democráticas, abiertas y claras, y no cortar por la esquina, ¿no? Tratando de, ok, para que este plazo no se alargue, le vamos a poner una fecha límite. Okay. O para que no opine.
quiero dar un ejemplo, la ley de construcción dice algo horroroso, dice, será discrecionalidad de un funcionario de turno del sistema de evaluación ambiental juzgar lo que las reparticiones públicas digan sobre un proyecto. Minería en glaciares. La Dirección de Glaciología tiene doctores en glaciología que participan de los niveles más altos de conversación sobre protección de los glaciares en el planeta. En un país que está enfrentando una crisis hídrica y en donde los glaciares son esenciales para conservar la salud de nuestras cuencas. Si esa investigación, la línea base de glaciares requiere, digamos, conocimiento experto, son 12.000 años de hielo en esa zona, ¿no? Se requiere investigación glaciológica especializada. Y un funcionario puede decir, no, no me gusta, pero lo mismo puede pasar con salud pública, con conservación de bosque nativo, con conservación de cuencas, con especies tan relevantes como el pingüino de Humboldt, que es esencial en controlar las cadenas tróficas, que son uno de los factores que mejor incide sobre la posibilidad de recuperación de las pesquerías en uno de los pocos espacios saludables que tienen las pesquerías para recuperarse, como es la costa de Humboldt, donde se instala el proyecto Dominga, ¿no? Déjame hacerte la última pregunta sobre un corolario de lo que tú estás diciendo. Si tú tuvieras que decir, a ver, esta es una pregunta que yo hago mucho porque nos centramos tanto en nosotros mismos que a veces olvidamos de que hay otros países que eventualmente le han pasado cosas parecidas y han tenido resultados mejores o han tenido resultados peores. Si tú tuvieras que decir, a ver, ¿qué tipo de tratamiento para el tema medioambiental se debiera tener como lo tuvo algún país que tenía una situación relativamente parecida a la de nosotros, una discusión sobre el tema y que llegaron a un resultado? España durante los 80 tuvo el surgimiento de un movimiento ambiental que se tradujo no solo en la formación de unidades políticas, el Partido Verde, pero sino también de una verdificación de toda la política, ¿no? Yo siempre he sido de la idea de que no necesitamos tantos partidos ecologistas como ecologistas en el Congreso, ¿no? Sí. O sea, la visión ecológica es transversal. Lo que estamos diciendo es, ¿se puede producir empleo y desarrollo sin destruir la naturaleza? Sí, a eso le llamamos desarrollo. Todo lo demás es patrañas. Y se puede crear riqueza grande sin necesariamente aplicar exacto, sin liquidar aquello sin que liquidar las cosas que tienen que ver con el medio ambiente. Efectivamente. Nosotros somos una organización política y económicamente independiente. No recibimos dinero ni de partidos políticos, ni de gobiernos, ni de empresas. Eso nos permite hoy, y es un poco el desafío al que nos estamos enfrentando, ¿no?, decirle a la gente gracias por permitirnos denunciar todo este conjunto de prácticas y especialmente prepararnos para lo que yo creo que tiene que ser, Greenpeace cree, no yo, Greenpeace cree que tiene que ser una conversación mucho más densa en el Congreso. En vez de acortar los plazos, ¿por qué no conversamos en serio sobre áreas de protección, criterios de protección que sean compatibles con el fomento de una economía más saludable? Porque de lo contrario vamos a estar sometidos a los designios de aquel que tiene la plata para presionar con ejércitos de abogados o con lobistas o con agencias de comunicación para destruir la conversación pública, plantear falsas dicotomías, como por ejemplo que no se están construyendo hospitales porque hay 3 o 4 personas que están preocupadas de las arañitas, y en realidad pensar cómo generamos una economía más saludable y más compatible en un país que tiene de los potenciales más altos para exportar energías limpias, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo decía el propio presidente Piñera, ¿no? Ya hace un siglo descubrimos que teníamos potencia geotérmica. ¿Cuánta de nuestra potencia realmente es geotérmica hoy en día, ¿no? ¿Cuánta hemos crecido como resultado de la acción ciudadana, de la movilización de las personas, ¿no? Hoy día ya hay doctores que surgieron del movimiento social que participan de iniciativas empresariales para producir proyectos de energía alternativos que han permitido cambiar la matriz energética y tenernos como un país líder en capacidad instalada en energías renovables. Yo estoy tremendamente esperanzado. Yo tengo la sensación de que aunque se haya instalado este discurso, tengo la sensación de que va a ser evacuado rápidamente y estoy seguro que si la ciudadanía se moviliza, el Congreso no va a permitir reformas simplistas que por el contrario lo que van a hacer es perjudicar la inversión. Matías Azún, director de Greenpeace, muchas gracias por haber estado con nosotros nuevamente aquí en Última Mirada. Y este es un tema que probablemente vamos a seguir conversándolo muchísimo porque está ya dentro de nosotros ojalá todos los días. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana.